La évolution de l'iPhone. Le smartphone d'Apple tuvo grande cambio a lo largo de su historia, bajo la mirada de Steve Jobs y Tim Cook. Así fue el camino hasta el iPhone X. iPhone 1, 2007. En 2007, Steve Jobs hizo historia al presentar el primer iPhone. La pantalla de 3,5 pulgadas funcionnera ensuite al contar con un monitor táctil que combinaba a un iPod con un navegador web con un teléfono. La cámara de 2 MP se encontraba en la parte posterior del dispositivo, en usaba impuesto la selfie, y solo estaba disponible para ET, según recordó el diario New York Daily News. Desde el día 1, la persona esperaba en fila durant el día para obtener el primero iPhone antes de que se agoten. El teléfono estuvo disponible para el público el 29 de junio de 2007 en color negro y aluminio. Fut vendido por última vez en julio de 2008. iPhone 3G, 2008. Un año más tarde, el CEO de Apple volvió a la portada de todo lo medio con el iPhone 3G. El 9 de junio de 2008 Steve Jobs mostró un teléfono que era más delgado, tenía una cubierta de plástico y en dos colores, blanco o negro. De toda forma, la noticia más importante de esa fecha fue el lanzamiento de App Store, que le permitió a los usuarios acceder a una gran cantidad de aplicaciones y no solo a la que venían con el teléfono, como con el iPhone original. iPhone 3GS, 2009. El 8 de junio de 2009, Jobs anunció el iPhone 3GS, una versión más rápida y actualizada del 3G. Aunque el diseño del teléfono era idéntico al 3G, el 3G fue el doble de rápido y menos costoso. Atrajo a multitud en todo el mundo cuando llegó a la tienda el 19 de junio de 2009 con su modelo de 8 GB, 16 GB y 32 GB. iPhone 4, 2010. La cuarta versión provocó un de los mayores cambios del diseño del iPhone. Era una tecnología plana, elegante y con función que superaba todo en el mercado. En ese momento, se mencionar que fue la primera vez que presentó la cámara frontal en el teléfono, dando origen a la generación de las selfies y el FaceTime. También fue la primera vez que el video HD estaba disponible para acompañar a la cámara de 5 MP en embolado. iPhone 4S, 2011. Después de que Steve Jobs renunciara como director ejecutivo por su problema de salud, la clientela temía que la calidad de los productos d'Apple disminuyera. Pero Jobs dejó su empresa en buena mano ya que el iPhone 4S se anunció una semana más tarde, el 4 de octubre de 2011. Siri, el programa de comando de voz de Apple, se dio a conocer junto al modelo de 64 GB. Salió a la venta el 14 de octubre de 2011. iPhone 5,
2012. Durant un evento d'Apple le 12 de septembre de 2012, Tim Cook, et l'ombre que Tomo et il Timon Apple tra la retirada de job, anunció el iPhone 5, il primero en contar con una pantalla de 4 pulgadas y pesar un 20% menos que su predecesor. También fue más delgado y más rápido, y Cook afirmó que era el mayor cambio en el iPhone de la primera generación en 2007. Contaba con una cámara de 8 MP y hasta 10 horas de navegación por la web. iPhone 5S 5C, 2013. Anunciado el 10 de septiembre de 2013, Apple llegó a su cliente con no una, sino dos enormes actualización para el iPhone. El iPhone 5S fut el primer teléfono en ofrecer una opción en color dorado aparte de las opciones en blanco y negro habitual. Lo 5 también presentaba un sistema operativo mucho más rápido, touchid, y el comienzo de aplicación integrada de salud y estado físico. El mismo día, Apple también presentó el 5C, el primer modelo de plástico que era más barato y presentaba divertido color como verde, azul, amarillo y rosa. Un beau modelo llegaron a la tienda el 20 de septiembre de 2013. Con deux modelos para elegir, era la primera vez que Apple ofrecía un teléfono significativamente más económico que el más nuevo. iPhone 6 y 6 Plus, 2014. Por segundo año consecutivo, Apple presentó dos teléfonos al mismo tiempo. Ambos presentaban borde redondado, la primera vez que se veía el estilo en el iPhone de 2009. Mientras que los 6 se jactaban de tener una pantalla de 4,7 pulgadas, et el enorme 6 Plus presentaba la pantalla más grande del iPhone hasta el momento, una de 5. pulgadas. Comenzaron a venderse el 19 de septiembre de 2014. Ambos presentaban procesador más rápido, cámara mejoradas y múltiples opciones de almacenamiento. iPhone 6S 6S Plus, 2015. El CEO de Apple, Tim Cook, lo anunció el 9 de septiembre de 2015. Fueron los primero en ofrecer un touch 3D, una cámara de 12 MP con tecnología de pixel avanzada, así como una cámara de 5 MP face image D con retina flash. El color rosado también se agregó a la línea de opciones. Aunque la firma decidió mantener el aspecto de lo modelo exactamente igual que el 6 Plus, internamente era más poderoso que nada, hasta que salió el iPhone siguiente. iPhone SE, 2016. D'interrogation inversée. Otro iPhone 5. En lugar de ir más grande y mantener su diseño elegante de borde redondado, Apple decidió volver al pasado con un modelo que se 5e similar al popular iPhone 5 de 2012. Internamente, el teléfono era excelente ya que contaba con una cámara i7 de 12 MP, vidéo 4K, un coprocesador de movimiento M9 superficiente tilt y Wi-Fi más rápido.
Sancio el 21 de marzo de 2016. iPhone 7, 2016. de septembre de 2016. Después de muchos rumores y mucha especulación, Apple finalmente dio a conocer el muy esperado iPhone 7. Phil Schiller, vice-président senior de marketing mondial de Apple, subió al escenario durant un evento especial para presentar el iPhone 7 y 7 Plus. Además de la cámara, el procesador y la pantalla con mucha mejora, este modelo no tendría una toma de auricular ya que Apple también presentaba un audífono inalámbrico llamado AirPod. iPhone 8, 2017. L'autre téléphone lui garante à pantalla Retina HD de 4.7 et 5.5 pulgadas et étant disponible en couleur plateado, gris et spatial. Il tient un sensor de 12 mégapixels, et vient con nouveau filtro photográfico. El iPhone 8 Plus también se anunció en el evento del 12 de septiembre de 2017. El iPhone 8 también cuenta con un disno de vidrio, protegido por una banda de aluminio de grado aeroespacial. Al igual que el iPhone X, la carga inalámbrica es posible debido a la parte posterior del vidrio. iPhone X. Después de que Apple anunciara el lanzamiento del iPhone X en su campus en Cupertino, California, el 12 de septiembre de 2017, el nuevo dispositivo se lanzó el 3 de noviembre de 2017. El iPhone X tient un disno complètement de vidrio y pantalla Super Retina de 5,8 pulgadas, carga inalámbrica, reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, emoji animado, un chip bionique a 11 para un rendimiento mejorado y resistencia al polvo y al agua.